para dar cuenta acerca de la situación de coronavirus. Estamos acá. Queremos contar que el día de hoy a nivel mundial existen 375.498 casos contagiados con 16.632 personas que han fallecido y 66.905 personas que han recuperado. Para Chile, al día de hoy acumulamos 1.142 casos contagiados, siendo el día de ayer 220 casos adicionales. Del total de contagiados, 1.142, hay 22 personas que ya se han recuperado. Existen 43 pacientes que se encuentran en unidades de paciente crítico y hay que recalcar la importancia de cuidar a los adultos mayores, dado que de los contagiados de mayores de 60 años hay un porcentaje arriba de un 20% que está en las unidades de paciente crítico, a diferencia del 5% del resto de la población. Al día de hoy, adicionalmente a los fallecidos que habíamos informado, dado que el corte es a las 9 de la noche del día de ayer, teníamos 2 fallecidos. Hoy lamentamos el tercer fallecimiento en la ciudad de Concepción de una persona de 82 años que además tenía una enfermedad de base, cáncer con metástasis, y falleció hoy a las 11:20 de la mañana aproximadamente. Como Gobierno de Chile, en relación a las situaciones que recién comentamos, hemos tomado la decisión de establecer para la isla de Puerto Williams cuarentena de 24 horas. Para la isla de Chiloé, un cordón sanitario. Adicionalmente, recordar que a propósito de personas que han sido contagiadas o declaradas como contacto estrecho, hemos tenido que cerrar 2 oficinas de la CONPIN, las cuales se abrirán mañana para evitar las congestiones que se están ocurriendo el día de hoy. Adicionalmente, como se anunció ayer, hoy salió publicado el decreto de alerta sanitaria con toma de razón de la Contraloría, que nos permite a nosotros como autoridad sanitaria fijar el precio de los servicios y de los productos, tales como el precio del examen PCR para coronavirus, el cual nosotros lo hemos fijado en 25.000 pesos para los prestadores privados. Esto quiere decir que después de aplicar el precio del plan, los pacientes tendrán que solo pagar el copago. Muchas gracias. Muchas gracias, don Arturo. Quiero enfatizar esta tercera alerta sanitaria, una segunda modificación a la alerta sanitaria, el decreto número 10, con toma de razón, insisto, del Contralor, que ha certificado su legalidad el día de ayer y fue publicado ya en el Diario Oficial, donde se señala que en mérito a la situación de salud, de pandemia que afecta al mundo y a Chile, se hace factible que el Ministerio de Salud fije precios, fije cifras de arriendo para determinadas instalaciones de las que necesita tomar control para garantizar el mejor acceso, el mejor servicio a salud de la población. En el contexto de América Latina, hay fundamentalmente 3 países que tienen una estrategia de testeo muy importante, entre ellos el nuestro y además Brasil y Ecuador, que son por supuesto los países que están reportando el mayor número de casos testeados, independiente que las cifras de letalidad de fallecidos del caso de Chile siguen siendo extremadamente bajas y lo que ha ocurrido son personas, los 3 casos que tenemos,
personas que, habiéndose definido con anterioridad por su cuadro clínico, en los 3 casos de un cáncer o un deterioro generalizado, no recibieron medidas extraordinarias de soporte y en el momento de fallecer cursaban una infección por coronavirus. Quiero reiterar, el costo máximo del test, como quedó definido el día de ayer, PCR para coronavirus de 25.000 pesos en el sector privado. Los pacientes beneficiarios de FONASA, cualquiera sea su tramo, tienen gratuidad para este examen y, por supuesto, este examen es completamente gratuito cuando se deba implementar, se deba pedir por razones de salud pública, como por ejemplo evaluar un contacto estrecho de alguien que está enfermo y hay que certificar si está enfermo o no de coronavirus. Ese examen, instruido por la autoridad sanitaria, particularmente Ceremi, se hace a título sin costo, totalmente gratuito. Quisiera abrir el espacio para algunas pocas preguntas, señalando que lo último de la definición del día de hoy, en la mañana, en la reunión con el Presidente de la República, es que cualquier instalación de la que se deba hacer uso, y estamos en este momento tomando control de muchas instalaciones a lo largo del país para tener lugares donde tener a los pacientes positivos para coronavirus en aislamiento o para eventualmente usar como expansión de la capacidad hospitalaria. El costo máximo que va a pagar el Estado por estos servicios, por estos lugares, es de 0,2 UF por metro cuadrado, que equivale a un arriendo de una bodega sin ninguna sofisticación, pero que también nos parece un precio justo, dado que estas instalaciones hoy día no tienen prácticamente ningún uso alternativo. Estoy hablando de hoteles, por ejemplo, donde la ocupación es prácticamente cero. Sin decir más, se ofrece la palabra para algunas preguntas. Ministro, sobre esto último, usted hablaba de 0,2 UF por metro cuadrado, ¿eso es al día, es al mes, a la semana, cómo es? Y en el caso en particular de espacio riesgo, ¿cuánto está pagando el gobierno por día? Sabemos que la inversión es 2.600 millones para un plazo amplio, pero por día, ¿cuánto se paga en el arriendo? Y si ese lugar además va a ser usado para pacientes con coronavirus o para los otros pacientes de otras enfermedades. Respecto a ese lugar y como otros, quiero dar una respuesta en general. El arriendo mensual es 0,2 UF por metro cuadrado ocupado. En este caso estamos hablando de 3.000 metros cuadrados, casi 3.500 metros cuadrados. Podríamos llegar a requerir toda la infraestructura, que son del orden de 12.000 metros cuadrados, si no me recuerdo mal, pero el orden de magnitud es 0,2 UF por metro cuadrado para ese recinto mensual, insisto, mensual para ese recinto o el que sea necesario como precio máximo. Hay mucha gente también, y quiero agradecerlo, de verdad, que ha ofrecido recintos a título completamente gratuito. Por supuesto, esa oferta la tomamos como Ministerio de Salud, porque son lugares que nos van a servir mucho y que los estamos ya implementando a lo largo del territorio nacional. Sí, ministro, estamos en directo para Radio Bio Bio, consultarle sobre este caso en Concepción, este fallecimiento, si tiene más detalles respecto de la persona, si es hombre o mujer, y también respecto de lo relacionado con lo que se anunció durante la jornada ayer de la suspensión del GES, el detalle de aquello, si es que va a correr para todos, porque cuando estuvimos con los casos de H1N1 se excluyeron, por ejemplo, casos más críticos como tratamientos de cáncer. Y lo tercero, ayer la Contraloría entregó también un recordatorio a los alcaldes de la labor que tienen que tener cuando se está en estado de catástrofe a propósito de lo que ocurrió con la comunicación de la segunda muerte. En relación a lo que se pregunta, ya hemos señalado, y este decreto del día de ayer lo materializa legalmente, le da el sustento legal. Efectivamente, el Ministerio de Salud va a tomar control de la gestión de todo el sistema sanitario público y privado a lo largo del país para responder adecuadamente a esta cuarentena. Eso implica, como lo pedimos ayer, que en primer lugar todo lo que son cirugías electivas postergables
hasta después del pic, cuando ya este brote de coronavirus vaya reduciéndose, tengamos pocos casos nuevos, postergar hasta ese momento toda cirugía que pueda esperar. Y esto tiene un doble sentido: liberar recursos de hospitales, médicos, pabellones quirúrgicos, para enfrentar esta pandemia, y por otra parte explicar claramente que no resulta razonable que una persona que puede esperar para tener una estadía en el hospital, por ejemplo, o en una clínica por una cirugía electiva, no lo haga porque está siendo admitido a un lugar donde va a haber muchos casos de coronavirus y donde puede adquirir el contagio, como desgraciadamente ha ocurrido, no estando enfermo al ingreso a esta institución, producto de los días de hospitalización que esté allí. Asimismo, los pabellones quirúrgicos son un lugar muy preciado. Varias clínicas de Santiago, también algunas de regiones, y varios hospitales públicos están convirtiendo pabellones quirúrgicos en unidades de tratamiento intensivo a cargo de los anestesistas. El día martes, vamos a entregar el decreto que suspende la garantía de oportunidad para algunas enfermedades. No vamos a suspender las garantías de tratamiento de cáncer, de ningún cáncer, por supuesto, pero algunas enfermedades que están contempladas en el régimen de garantías con 85 enfermedades, la garantía de oportunidad se va a suspender, y algunas acciones específicas que tienen garantía de oportunidad, de tiempo de cumplimiento, dentro de algunas enfermedades, no la condición completa, pero algunas garantías de tiempo, de oportunidad dentro de algunas otras enfermedades. Pero estamos trabajando intensamente, mirando con el comité asesor del auge cuáles son las condiciones que podemos efectivamente excluir de esta garantía de oportunidad, y vamos a informar de esto en un decreto formal el día martes. Respecto al paciente recién fallecido en la región del Biobío, en el Hospital Regional de Concepción, Instituto Traumatológico en particular, yo creo que ya don Arturo Zúñiga dio los antecedentes que constan en nuestra información hasta este momento. Ministro, sobre la situación de esta resolución de Contraloría que hace finalmente un tirón de oreja a los alcaldes que han tenido un protagonismo en los últimos días. ¿No lo responde? No me corresponde comentar lo que el señor Contralor señala. Creemos que es un momento de unidad, de colaboración. Tenemos un aporte a través de la mesa social y a través de distintos mecanismos de los alcaldes que con iniciativas constructivas, la mayoría de ellos que valoramos enormemente y agradecemos, y es la forma que tenemos que trabajar. Yo entiendo que lo que señala el Contralor es: tómese razón, dense cuenta, autoridades municipales, del momento que nuestro país está enfrentando y de la necesidad que en realidad cada uno esté concentrado al máximo en su lugar de trabajo, haciendo lo que le corresponde y no recorriendo los matinales, haciendo, figuraciones que al final de cuentas tienen evidentemente un objetivo que no es proteger la salud de sus vecinos en las comunas que dirigen. Ministro, para Canal 13 se reveló hoy este informe más detallado que se había acordado con la mesa social, la situación epidemiológica COVID-19 a Chile al 23 de marzo del 2020. Surgen varias interrogantes, una de ellas las que conversábamos ayer, que le consultamos justamente sobre la cantidad de exámenes diarios que se podían procesar. Ayer se había dicho que se habían hecho 3.078 exámenes, según este informe muestra una constante de alrededor de 800 exámenes diarios, y por eso lo pregunto de la siguiente manera. Sabemos que hubo 220 exámenes que dieron positivos. ¿Cuántos exámenes negativos se registraron en esas mismas 24 horas para poder entender cuántos exámenes se alcanzan a procesar durante ese lapso de tiempo? Dentro de este informe también llama la atención que algunos de los síntomas más detectados, de las enfermedades más detectadas, son cefalea, disnea y tos, a diferencia de la fiebre, que tiene 78 casos relacionados con ese síntoma y que es un síntoma esencial para poder acceder al examen. Eso también arroja este informe. Y finalmente preguntarle también por la situación de los contagios en el metro, que si tienen alguna información sobre más casos, ha trascendido que podrían haber incluso alrededor de 7 contagiados.
No tengo información particular de la situación del metro en relación al número de exámenes hechos en las últimas 24 horas. Son 3.290 exámenes, de los cuales, como se ha señalado, tenemos 220 positivos. No alcanzo a sacar la cuenta rápido, pero debe ser un 7% de positividad aproximadamente. Nuestra capacidad hoy día es de 5.000 exámenes diarios y subiendo todos los días, fundamentalmente por el desarrollo de exámenes de PCR, estamos hablando, no exámenes rápidos, de PCR, en distintos hospitales a lo largo del país, y también la colaboración muy importante de la red privada que está incorporando exámenes. De hecho, en el total de exámenes que se ha realizado hasta la fecha en el país, el 33%, 1 de cada 3, se ha hecho en la red privada de salud, lo que refleja, ¿no es cierto?, el esfuerzo que se ha hecho por disponer de esta tecnología. E insisto, mantenernos en la política que hemos tomado desde el primer momento, que es testear a los pacientes, aislarlos, tratarlos cuando corresponda en una unidad de aislamiento en un hospital, ¿no es cierto?, sea cual sea su complejidad. Pero la estrategia fundamental en la fase que estamos y seguimos es identificar el máximo de personas que pueden contagiar el virus y lograr, ¿no es cierto?, que esas personas disminuyan su interacción social con otros, de manera tal, de esa manera, acotar el número de pacientes que tienen esta enfermedad. Es evidente que nosotros estamos en una fase en la cual todavía el número de casos se concentra en edades relativamente tempranas, no en adultos mayores. Es cuando tengamos más adelante la difusión de esta enfermedad en ese segmento poblacional, de acuerdo a lo que se ha reportado internacionalmente, donde vamos a observar necesariamente tasas de letalidad crecientes, porque hoy día la gente que está afectada mayoritariamente está en su casa. También vale la pena destacar que ya han salido de vigilancia un total de 6.302 personas que llegaron a Chile y que fueron puestas en cuarentena porque venían de lugares de alto riesgo. Hoy día sabemos que toda persona que ingrese de cualquier país por la difusión de la enfermedad en el planeta es considerada de riesgo, y por lo tanto hemos tenido que multiplicar la vigilancia de las personas en cuarentena, el número, hemos contratado personal para hacerlo, y evidentemente el estado de excepción ayuda enormemente a esta situación. Hay 18 personas que se han sorprendido por la autoridad no respetando la cuarentena domiciliaria, y a estas personas se les ha impuesto las multas y se han iniciado los procesos judiciales que corresponde, porque, insisto, en la configuración o en la estructura que tenemos actual de estado de excepción más alerta sanitaria, las personas que no cumplen con las instrucciones de la autoridad están en riesgo de haber cometido un delito y ser perseguidas, ya sea desde el punto de vista de multas o sanciones penales por no obedecer a la autoridad en lo que corresponde. Ministro, preguntarle por el oficio de Contraloría, quienes señalan que han oficiado al Ministerio de Salud para conocer, por ejemplo, la justificación de ocupar el espacio riesgo. ¿Cuál es la justificación de usar el espacio riesgo y no otro recinto? Y además, si nos puede hablar de esta decisión de Contraloría. Y por otra parte, ¿qué pasa con la fijación de precios? Esto que conocimos en el diario oficial hoy día, ¿qué otros precios se van a fijar aparte del examen? ¿Hay algunos insumos? ¿Hay una lista de precios de medicamentos que se van a fijar? Y además hubo aglomeraciones en el Compino. Usted dice que ya se van a abrir nuevas oficinas. ¿Qué pasa con esa gente que se ha visto aglomerada, tal como en el metro, y que se expone justamente a lo que la autoridad sanitaria no ha recomendado? Ha señalado que tienen que haber aglomeraciones. Yendo de lo general a lo particular, es evidente que el lugar de mayor riesgo de contagio para otros está concentrado hoy día en el sector oriente de la región metropolitana, y en este mismo instante se están evaluando medidas adicionales para controlar aquello que podrían ser anunciadas incluso en el día de hoy.
en relación a lo que se pregunta, nosotros hemos hecho un levantamiento de muchos lugares donde podríamos implementar hospitales de campaña, en fin, Cerrillos, por ejemplo, que por supuesto por ser propiedad del Estado no tiene costos de arrendamiento, pero tiene costos de implementación que tenemos que asumir, y hoteles o recintos de otro tenor, entre ellos un centro de evento, como usted menciona, en los cuales tenemos un techo, tenemos asegurada la energía eléctrica, tenemos grupos electrógenos de respaldo, una serie de condiciones que permiten rápidamente, como está ocurriendo, montar una instalación sanitaria. En ese sentido, nosotros no tenemos la posibilidad de diferir la conversión de determinados lugares meses. Necesitamos que esos lugares estén implementados en pocos días o semanas, y evidentemente el contar con estructuras ya consolidadas representa una enorme ventaja para instalar, como se ha visto, recintos sanitarios. Y, insisto, vuelvo a agradecer a todas las instituciones o personas que han ofrecido lugares, pero los lugares tienen que ser muy grandes, tienen que tener una infraestructura basal mínima, en términos de calefacción, provisión de agua, electricidad, todos los servicios básicos, para que no tengamos falla en los sistemas, y eso tiene que existir ya, no podemos implementarlo hacia el futuro. Y en ese sentido, lugares como Espacio Riesgo y otros, no va a ser el único, otros de ese tenor, espacios digamos, que se usan habitualmente para eventos, van a ser tomados en control de acuerdo a este decreto aprobado por Contraloría en breve. Muchísimas gracias. Dejo con ustedes al señor Ministro de Educación, don Raúl Figueroa, que también tiene importantes anuncios que hacer a la comunidad. Muchas gracias. Esperamos entonces ahora el punto de prensa del Ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien tendría nuevas medidas. Ahí ingresa, vamos a escuchar inmediatamente lo que nos tiene que comunicar. Buenos días. La emergencia sanitaria que ha debido enfrentar Chile y el mundo impone importantes desafíos también al sistema educacional. En ese contexto debemos saber compatibilizar la medida de prevenir la propagación del virus y proteger la salud de todos los chilenos, y junto con ello asegurar también que los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes no se vean deteriorados por las medidas que se han debido adoptar. Se ha resuelto extender la suspensión de clases por 2 semanas más y anticipar las vacaciones de invierno para las 2 últimas semanas de abril. De esta forma, durante todo el mes de abril no habrán clases en los jardines infantiles y en los establecimientos educacionales, tanto subvencionados, municipales, dependientes de servicios locales de educación, particular subvencionados y también particular pagados. Las 2 primeras semanas como consecuencia de la suspensión de clases decretada, las 2 semanas siguientes como consecuencia del anticipo de las vacaciones de invierno. Junto con ello, y para asegurar que los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes no se vean afectados por estas medidas que tienen un profundo sentido sanitario, el año escolar se extenderá durante el mes de diciembre, terminando a fines de diciembre. Creemos que esta medida de extender la suspensión de clases, de anticipar las vacaciones de invierno y señalar también que el año escolar terminará a fines de diciembre, apuntan en la dirección adecuada de, por un lado, resguardar la salud de todos los chilenos y, por otro, asegurar que estas medidas sanitarias no afecten en demasía los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes. Es importante que durante este periodo de suspensión los alumnos mantengan su ritmo de estudio, obviamente adecuándose a las circunstancias que estas medidas implican. En ese sentido, quiero reiterar que hemos puesto a disposición de todo el país una plataforma con recursos educativos para todos los cursos y niveles,
que está disponible en aprendoenlinea.mineduc.cl, donde podrán encontrar material de apoyo, los textos de estudio, guías de trabajo fundamentalmente centradas en lenguaje y matemática, así como la biblioteca digital escolar con más de 10.000 libros disponibles. Queremos que este periodo de suspensión sea bien aprovechado por nuestros alumnos, que mantengan su ritmo de aprendizaje y que entre todos tengamos claridad que esta situación, que obviamente es compleja y que altera la forma de vida de todos los chilenos, debemos hacerla compatible con el objetivo de cuidar la salud de los chilenos y también de asegurar que los aprendizajes se mantendrán durante todo este periodo. Ministro, le quería preguntar respecto al anuncio que acaba de hacer, ¿cómo lo van a hacer con las evaluaciones? Porque si bien ustedes tienen la plataforma online para impartir clases, distinto es aplicar una evaluación, una calificación a los alumnos. ¿Qué pasa con esas evaluaciones y qué tan en riesgo queda respecto a esto el semestre académico? Nosotros no vemos riesgo en el cumplimiento del calendario académico. Obviamente estas medidas generan un desfase. Es importante que los procesos de formación se mantengan. Cuando volvamos a las clases presenciales en el sistema escolar, será también necesario tomar medidas de nivelación para que los alumnos puedan terminar adecuadamente el año. En materia de educación superior, las instituciones han habilitado instrumentos de educación a distancia. Lo que se ha suspendido ahí son las clases presenciales, pero la formación a distancia se ha mantenido a través de diversas plataformas que el sistema de educación superior tiene a su disposición y que también el Ministerio ha puesto a disposición de aquellas instituciones que carecían de esos instrumentos y por lo tanto existen ahí también mecanismos que permiten darle continuidad a través de la forma de educación a distancia al semestre. Buenos días, ministro. Le quería preguntar para aquellos alumnos que finalmente reciben estas canastas Junaep, ¿cómo va a ser este proceso? Si se asegura finalmente esta alimentación para todos ellos en estos periodos donde están suspendidas las clases. Y con respecto al pago de colegiaturas, ¿qué va a pasar precisamente con ese reembolso, con ese pago que tienen que hacer los apoderados? El gobierno tomó la decisión de mantener el sistema de alimentación al más de 1,5 millones de niños que recibe su desayuno y su almuerzo en los establecimientos educacionales. Esta decisión significó un cambio logístico mayúsculo y único en la forma en que se entregan estos alimentos, pasando de prepararlos y entregarlos en los comedores de los establecimientos a la entrega de canastas individuales con la alimentación por el periodo que dura la suspensión. Quiero ser enfático en esto. Otros países que decidieron suspender también sus clases cortaron los sistemas de alimentación. El gobierno de Chile optó por mantenerlo y eso obviamente que implica un esfuerzo grande. Quiero aprovechar de agradecer a las 35.000 manipuladoras de alimentos que se han comprometido con este cambio de la forma de entregar los alimentos, a las empresas proveedoras, al equipo de la Junta Nacional de Auxilio Auxiliar y Becas, Junaep, que ha trabajado tenazmente para lograr este propósito. Y este mecanismo de entrega de canastas individuales se va a extender por todo lo que dure la suspensión de clases. Ministro, faltó la respuesta sobre la colegiatura y le pregunto también por las canastas de nuevo, porque hay muchos colegios donde dicen que finalmente estos insumos, estas canastas no dan abasto, no alcanzan para todos. Para redondear el tema de las canastas individuales, quiero insistir en que este es un proceso que está en marcha, que está en permanente coordinación con los sostenedores, que es importante que los apoderados esperen el llamado de sus respectivos establecimientos para saber cuándo y en qué circunstancias deben ir a retirar la canasta individual y transmitir la seguridad de que este proceso que está en marcha va a continuar por todo el tiempo que dure la suspensión de clases. Respecto de las colegiaturas de los colegios,
primero, despejar dudas respecto del pago de la subvención escolar. El pago de la subvención escolar no se interrumpe y, por lo tanto, todo el sistema subvencionado, ya sea municipal, de servicios locales de educación o de establecimientos particulares subvencionados, seguirán recibiendo la subvención escolar. Y respecto a aquellos establecimientos particular pagados o los pocos que aún quedan con financiamiento compartido, es importante en esto aclarar que el servicio educacional es un servicio que se presta en forma anual y que, por lo tanto, las condiciones en que se pacta la colegiatura es una relación entre los establecimientos y los respectivos apoderados que obviamente tendrán que, entre las comunidades, darle continuidad a ese proceso. Ministro, ¿qué tal? Consultarle cómo se contempla todo esto, las medidas anunciadas, por ejemplo, con la situación en los colegios rurales, donde el acceso a Internet y a los computadores es más complejo. ¿Han habido dificultades para implementar estas medidas remotas de educación? ¿Qué medidas se les pueden entregar a ellos si se va a extender precisamente la suspensión? El apoyo en recursos educativos que ha entregado el Ministerio de Educación se concentra en la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl, pero también contempla apoyo en documentos físicos para todos aquellos establecimientos y hogares que no tienen acceso a Internet. Desde ese punto de vista, el Ministerio está ya distribuyendo material físico para que, bajo la misma lógica del plan que se ofrece en la plataforma digital, se pueda llevar a cabo ese trabajo a través de guías, los textos escolares y documentos que en papel se harán llegar a las respectivas comunidades escolares. Muchas gracias. Bien, hasta ahí entonces el punto de prensa, balance y nuevas medidas frente al coronavirus. Dentro de los números hay 1.142 contagios y lamentablemente se informó el fallecimiento de una tercera persona por COVID-19. Estamos hablando de una persona de 82 años que padecía cáncer y falleció en Concepción, en la región del Biobío. Son parte de las informaciones que nos entregaron desde el Ministerio de Salud, pero en cuanto a las medidas, destaca la suspensión de clases, lo que acaba de informar el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Son 2 semanas más y aparte se añaden las 2 semanas de vacaciones de invierno que se van a tomar las 2 últimas de abril. Por lo tanto, podemos estimar que las clases comenzarían o volverían ya a partir del mes de mayo. Otro punto importante sobre las clases es que el año escolar se va a extender por todo el mes de diciembre para recuperar todas las semanas que han tenido que estar las clases suspendidas producto de lo que está pasando con el coronavirus, y ha dicho el ministro de Educación que la razón de esto es asegurar que los estudiantes puedan tener todo el contenido que corresponde a su año escolar en curso. Son parte de las informaciones que se dieron hoy día. Sí, Valentina, vamos a ir desmenuzando también la información que se ha entregado por parte del subsecretario de Redes Asistenciales, también el ministro de Salud y también el titular de la cartera de Educación. Reiteradas tú también la información, 1.142 casos de personas contagiadas de COVID-19 en nuestro país, 220 personas más en comparación al día de ayer, 22 personas que se han recuperado de este virus, 43 pacientes que están en la unidad de paciente crítico. Hoy día se dio a conocer la tercera persona fallecida, una persona de 82 años que falleció en el Hospital Regional de la ciudad de Concepción, además que padecía de una enfermedad previa, tenía cáncer, y además han dado también a conocer otras medidas. Por ejemplo, en Puerto Williams, en cuarentena por 24 horas, y en la isla de Chiloé se va a establecer también un cordón sanitario. También tú le preguntabas a Valentina respecto a esta justificación de ocupar el espacio riesgo. Sí, el ministro de Salud señalaba que se ocupa ese espacio después de la evaluación de varios lugares para instalar más camas para atender todo lo que es el coronavirus. El ministro señalaba que, por ejemplo, se evaluó Cerrillos, pero no se decidió Cerrillos porque el costo de instalación era más alto. Ahora bien, un punto importante a todo lo que está pasando en cuanto a espacio riesgo
es que la Contraloría ofició al Ministerio de Salud respecto a este tema, la justificación y los montos. ¿Por qué espacio riesgo? Recordar que ayer el presidente Sebastián Piñera fue justamente a este lugar donde se señalaba que se iban a disponer 800 camas para COVID-19. Ahora vamos a verificar un poco la información de espacio riesgo porque se señalaba ayer por lo menos que era para pacientes leves frente al COVID-19, no los más graves. Así que quedan hartas preguntas respecto a ese lugar. Recordar que se ha señalado que en la red hospitalaria hay 38.000 camas y que se espera un aumento por lo menos de 4.000 para enfrentar los meses de invierno y también la contingencia de lo que ocurre con el COVID-19. Sí, también, Valentina, dentro de lo que se habló en este punto de prensa son las medidas también que podrían aplicarse en el sector oriente de la capital. Hablamos de las comunas de Providencia, Vitacura, Las Condes, Silva Barnechea. También el ministro deslizó que podrían anunciarse medidas durante esta jornada que podrían ser más extremas, más estrictas. ¿Por qué? Porque son estas comunas las que tienen el mayor foco de personas contagiadas con el COVID-19. Sí, Gonzalo, quedan muchas preguntas pendientes y yo lo quiero decir al aire. Es bastante complicado preguntar porque tenemos que ordenarnos, no estamos en el mismo lugar con el ministro. Cuando se acaba el periodo de preguntas ya no podemos insistir. Por ejemplo, yo le quería insistir al ministro respecto a esto que apareció en el diario oficial de fijación de precios. Sí, se fijaron los precios de lo que es el examen de COVID-19, pero ¿qué pasa con otros medicamentos? ¿Habrá un listado? No pude insistir, por ejemplo, en esa pregunta. Entonces, se hace bastante complicado. Nosotros vamos a solicitar que por favor nos den más espacio porque obviamente que el tema del COVID-19 genera muchas dudas. El mismo día de ayer teníamos la pregunta de qué pasa con los cordones sanitarios, por qué en algunas zonas del país sí y en otras no, pero cada día se van sumando preguntas y a veces quedan otras atrás sin responder. Por eso es clave también las entrevistas que están dando las autoridades para poder resolver algunas interrogantes respecto a las medidas que se están tomando. Por el momento no hay cordones sanitarios en la región metropolitana, pero sí lo decía el ministro, mayor fiscalización para quienes tienen que cumplir con las cuarentenas respectivas que se han determinado. Sí, también otra interrogante es cuántos exámenes de este PCR para el COVID-19 se hacen al día. Él decía que tienen la capacidad para hacer 5.000 al día y que en las últimas 24 horas se habían realizado 3.290. Son también interrogantes que estaban en la duda, que estaban en la mesa y que al menos en ese punto lo aclaró. Son 5.000 exámenes de PCR que pueden realizar durante las 24 horas y que ayer se realizaron 3.290, Valentina. Claro, decía, se realizaron 3.200 exámenes en las últimas 24 horas y 220 dieron positivos. Claro. Pero queda la duda, ¿todos los demás fueron negativos o hay algunos pendientes de entrega? Porque claro, se realizan 3.290 exámenes, pero están los resultados de esos 3.290. Ahí quedan un poco algunas dudas que nos quedan respecto a la situación de los exámenes que se están realizando diariamente, pero el ministro de Salud destacaba que Chile, Ecuador y Brasil están realizando una gran cantidad de exámenes diarios, tienen esta capacidad de realizar exámenes, lo cual es significativo a la hora de que esas personas puedan tomar la cuarentena y las medidas para su salud necesarias. Sí, decía que dentro de este cálculo rápido era un 7% aproximado de positividad de nuevos casos a raíz de estos exámenes que se realizaron las últimas 24 horas, con estos 220 que se sumaron en las últimas 24 horas, totalizando 1.142. Y destacar y reiterar esta información en materia de educación, Valentina, que las clases se van a suspender por todo el mes de abril. Sí, al menos hasta abril. abril. Sí, ya quedan un tiempo de las primeras 2 semanas decretadas, ahora todo el mes de abril, así que eso es una tarea importante para los padres, para los apoderados que están en las casas con teletrabajo. El ministro de Educación asegura que la plataforma del Ministerio de Educación ayuda en los contenidos para que los niños y niñas puedan no quedar tan atrás, pero también es importante esta decisión de extender el año escolar hasta fines de diciembre para que los contenidos puedan ser entregados de la manera correcta. Y lo otro, no va a haber vacaciones de invierno, se suspenden esas 2 semanas de julio y vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Va a ser bastante extenso el año escolar después para quienes ingresen a clases. Claro, pero además no descartó que esta suspensión de clases, dependiendo de las condiciones que esté en nuestro país, el número de contagiados, las personas fallecidas, puede tal vez
aumentar. Hasta ahora lo confirmado es que todo el mes de abril para todos, jardines infantiles, liceos municipales, particulares subvencionados y también particulares, no van a tener clase porque se extiende por 2 semanas la suspensión y además se adelantan las vacaciones de invierno y además se extiende el calendario escolar por todo el mes de diciembre, y decía también que no ven riesgo de este calendario académico que se cumpla en las condiciones que se están dando. Sí, nuevas medidas entonces para educación, es quizás de lo más relevante de las medidas que se dieron a conocer hoy día, además de claro, estas cifras en donde lamentamos la muerte de una tercera persona en la ciudad de Concepción. Sabíamos que tenía una enfermedad, tenía cáncer, y al igual que los otros casos solo se entregaron cuidados paliativos. El ministro no nos dio más antecedentes aparte de la ciudad, el hospital donde falleció esta persona, pero también esta decisión de solo dar cuidados paliativos al parecer es porque tenían ya enfermedades estas personas, y además con el contagio de coronavirus se agrava su situación y lamentablemente fallecen. Ok, Valentina, muchas gracias por este completo informe. Estaremos tomando contacto contigo en cualquier momento. Gracias, buenos días.